Bien, vamos a sumergirnos en una de las creencias que son, bueno, la base del cristianismo, el misterio pascual. Para entenderlo bien, no solo hay que ver su significado teológico, sino también el tenso conflicto histórico del que nació. Esta afirmación que viene directo del catecismo nos dice algo clave desde el principio. Ojo, no estamos hablando de un detallito teológico, no, estamos ante el corazón mismo del mensaje cristiano. Es básicamente la razón por la que los primeros seguidores salieron a proclamar su fe al mundo entero. Entonces, ¿qué es exactamente el misterio pascual? Pensemos en esto como un ciclo completo, ¿no? El sufrimiento, después la muerte en la cruz y, claro, la resurrección. Para los creyentes, esto no es una tragedia que termina bien de casualidad, es un solo evento redentor unificado y planeado desde el principio. Y aquí llegamos a una idea que es fundamental, la finalidad de todo esto. Según la teología cristiana, este no fue un evento que necesite repetirse. Se considera el cumplimiento definitivo, el momento exacto en que el plan de Dios para la redención se hizo realidad una vez para siempre. Punto. Pero aquí es donde la historia se pone compleja. Este evento, que se celebra como la buena noticia, en realidad tomó forma a partir de un rechazo profundísimo. Fue, en todo el sentido de la palabra, un signo de contradicción. Y esta es la pregunta que nos va a guiar en el resto del análisis. A ver, si todo esto era parte de un plan divino de salvación, ¿por qué provocó una reacción pero tan hostil? Y sobre todo, de algunos líderes de su propio pueblo, el pueblo judío. Desde que empezó su ministerio, ciertas acciones de Jesús, como estas que vemos aquí, causaron una controversia enorme. Y no se trataba de simples actos de bondad. Perdonar pecados, por ejemplo, se consideraba una prerrogativa exclusiva de Dios. Era visto como una usurpación de la autoridad divina. Curar en sábado, el día sagrado de descanso, parecía ir en contra de un pilar de la ley. Y su cercanía con gente marginada, para la mentalidad de la época, era simplemente escandaloso. Estas acciones no solo generaron sospechas, escalaron a acusaciones gravísimas. Algunos llegaron a decir que su poder venía del mismísimo demonio, lo acusaron de blasfemia y de ser un falso profeta. Crímenes religiosos que, según la ley, se castigaban con la pena máxima, la muerte por lapidación. El conflicto se hizo cada vez más grande porque estas acciones daban la impresión de que estaban socavando los pilares fundamentales de la fe y de la vida del pueblo elegido en ese momento. A ver, el conflicto se centraba en lo que muchos percibían como un ataque a tres pilares esenciales de su fe. Primero, la sumisión a toda la ley, no solo la escrita, sino también las tradiciones orales. Segundo, la centralidad del Templo de Jerusalén como el único lugar sagrado. Y tercero, la fe monoteísta estricta en un Dios cuya gloria nadie puede compartir. Y aquí, esta es quizás la palabra más importante de toda la explicación: parecía. Las fuentes insisten en que, a los ojos de muchos, parecía que Jesús estaba actuando en contra de estas instituciones. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué pasaba realmente? O sea, ¿cuál era la intención detrás de la percepción? Y esa pregunta sobre la intención nos lleva a la otra cara de la moneda. Porque para sus seguidores, la historia era completamente diferente. Ellos no veían a un destructor o a un rebelde, veían a alguien que venía, no a reemplazar, sino a cumplir. Es fundamental entender esto. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos devotos. No se veían a sí mismos creando una nueva religión. Al contrario, estaban convencidos de que Jesús era el cumplimiento de todas las promesas, las oraciones y las esperanzas del judaísmo. Para ellos, era la culminación de esa larga historia de salvación de Dios con su pueblo. Ahora, lo que es muy interesante aquí es que la relación no era un simple blanco y negro. Aunque hubo conflictos profundos, también hubo momentos de conexión. Algunos fariseos le advirtieron del peligro. Jesús cenó en sus casas e incluso respaldó algunas de sus enseñanzas, como la resurrección de los muertos. La cosa era compleja, no era un enfrentamiento puro y duro. Y este es otro punto clave para no caer en simplificaciones peligrosas. El rechazo no fue universal. Para nada. De hecho, miles de personas judías salieron a escucharlo y a ser sanadas por él. Cientos fueron sus discípulos directos. El conflicto, por tanto, se centró en algunos de la élite y en ciertas autoridades, no en todo el pueblo. Y es precisamente este contexto histórico, este lío de conflicto, rechazo y complejidad, lo que nos lleva de vuelta al núcleo teológico, al significado profundo del misterio pascual. Aquí vemos cómo las circunstancias puramente humanas e históricas, ese rechazo de ciertos escribas, ancianos y sumos sacerdotes, son precisamente lo que, según los evangelios, lleva a que lo entreguen a las autoridades romanas.
La historia y la teología se entrelazan. El conflicto social termina directamente en los eventos físicos de la pasión. Y esta cita, que se le atribuye a Jesús ya resucitado, lo cambia todo. Sugiere que el sufrimiento y el rechazo no fueron un accidente trágico o un fracaso del plan. Al contrario, eran una parte necesaria y profetizada de ese mismo plan. Fue precisamente a través de este sufrimiento que, según la creencia, entró en su gloria. Y con esto cerramos. El misterio pascual no es solo una idea abstracta. Como vimos, es una creencia forjada en un conflicto histórico muy, muy real. Entender esa historia nos obliga a plantearnos preguntas más profundas, ¿no? ¿Cómo cambia la percepción de una creencia cuando se entienden sus orígenes? ¿Qué nos dice sobre esa relación tan compleja entre lo divino y lo humano? Es algo en lo que, sin duda, vale la pena reflexionar.